Licenciado Molina, buenas tardes. Voy a hablarle en este video sobre la organización de las entidades bancarias. La autorización de los bancos privados nacionales y está establecido en el artículo 12 del Código de Comercio. En ese artículo establece que la forma, organización y funcionamiento de los bancos se regirán por lo que establezca el artículo 12 del Código de Comercio y en todo lo que no contravengan las leyes especiales que para su autorización y constitución y operación indiquen. Eh, la ley especial para la operación, organización y funcionamiento de los bancos está la ley de bancos y grupos financieros, que es el decreto 19-2002. En su artículo 8 establece que la solicitud para la constitución de un banco o establecer una sucursal de un banco extranjero o registrar una oficina de representación de banco extranjero en el país debe de presentarse una solicitud ante la Superintendencia de Bancos. Esa solicitud ante la Superintendencia de Bancos debe contener una serie de requisitos y para efectos de que la Superintendencia de Bancos emita un dictamen. Y esos requisitos son los siguientes. Debe de tener el estudio de factibilidad que sea amplio, suficiente para fundamentar el establecimiento de operaciones y negocios de la entidad cuya autorización se está solicitando. Y también deben incluir los planes estratégicos. Debe también indicar el origen y monto del capital. Eh, Debe de tener bases de financiación y organización y administración que deben de asegurar razonable ahorro e inversión. También deben de hablar sobre la solvencia económica, la seriedad, la honorabilidad y responsabilidad de sus socios fundadores y que deben de asegurar un adecuado respaldo financiero y de prestigio para la entidad. La solvencia económica y seriedad y honorabilidad y también debe haber experiencia y conocimiento en banca bursátil financiera de los organizadores y de los miembros del Consejo de Administración que están siendo propuestos para que se asegure una adecuada gestión de la entidad bancaria. También que las afiliaciones, asociaciones y estructuras corporativas a su juicio no expongan a riesgos a la entidad que sean significativos. Y lo otro es que cumplan todos los trámites y requisitos y procedimientos que establece la norma aplicable. Su autorización entonces procede y es única facultad de la Junta Monetaria, que es la responsable de otorgar o de negar la autorización de la constitución de bancos y no podrán autorizarse la constitución de un banco sin previo dictamen de la Superintendencia de Bancos. Cuando ya la Junta Monetaria ha emitido su autorización, entonces el testimonio de la escritura constitutiva y la certificación de la resolución de la Junta Monetaria debe ser presentada ante el registro mercantil para que este registro sin más trámite proceda a realizar la inscripción respectiva. La Junta Monetaria también en cualquier caso y sin ninguna responsabilidad alguna y tampoco sin previo informe de la Superintendencia de Bancos y observando el debido proceso podrá revocar cualquier autorización que haya otorgado si comprueba que el solicitante o los solicitantes presentaron información falsa. En cuanto a la existe un reglamento para la constitución de bancos privados nacionales y establecimientos de sucursales y bancos extranjeros que ha emitido la Junta Monetaria a través de la resolución 78-2003. En ella se establecen los requisitos para establecer la autorización de constitución de bancos nacionales y debe haber una solicitud la cual debe de contener como mínimo datos de identificación personal de los organizadores y de los socios fundadores, ya sea, y si en caso son personas jurídicas, deben indicarlo y deben de dar datos de identificación personal del representante legal, el lugar para recibir notificaciones, la denominación social y nombre comercial de la entidad y formación, tienen que dar una exposición de motivos y un fundamento de derecho en que basan su solicitud.
la petición en términos concretos y precisos, lugar y fecha de solicitud, y debe de llevar la firma de los solicitantes, pero debe estar legalizada por notario, y deben de adjuntar una serie de documentos, entre los cuales está un estudio de factibilidad socioeconómico financiero, que debe contener toda la información requerida, y el proyecto de la escritura de constitución. Además, también de los socios fundadores, organizadores y administradores propuestos. Si fueran personas individuales, deben de presentar un currículum vitae, declaración jurada de sus estados patrimoniales y relación de ingresos y egresos, que deben de estar debidamente fundamentados, documentados, fotocopia legalizada de su documento personal de identificación, y en caso de que sea extranjero, su pasaporte, su fotocopia del NIT, y si es extranjero deberá presentar el equivalente que se utiliza en el país donde tributa. También deben de presentar constancias de antecedentes penales y policíacos, los cuales no deben de ser de más de 6 meses, y si es extranjero domiciliado, no domiciliados en el país, deberán presentar las constancias que equivalgan a estos y que sean correspondientes y extendidos en su país de residencia. Un mínimo de 2 referencias bancarias y comerciales, y también que sean de fecha reciente. Si son personas jurídicas mercantiles, también deben agregar una serie de requisitos, entre ellas fotocopia legalizada por notario del testimonio de la escritura constitutiva, de la escritura de constitución de la sociedad y sus modificaciones si las tuviere, fotocopia legalizada por notario de la patente de comercio de la empresa y sociedad y extendida por el registro mercantil, un mínimo de 2 referencias bancarias y comerciales que sean recientes, fotocopia legalizada por acta notarial, en la que conste la autorización concedida por el órgano competente para participar como organizadora o accionista de una nueva institución bancaria, fotocopia legalizada por notario del nombramiento de su representante legal, copia de informe de estados financieros que deben estar auditados por un auditor público y que sea externo, nómina de los miembros del órgano de administración o dirección con su currículum vitae de cada uno de sus integrantes, y nómina y porcentaje de participación de las personas individuales propietarias y finales de las acciones. Las personas individuales, acta notarial donde consta el consentimiento expreso de la persona individual o jurídica extranjera de que se trate, para que la Superintendencia de Bancos verifique ante quien corresponda, dentro y fuera del país, la información que proporciona o que obtenga, y requiera cualquier información adicional que le permita asegurar un adecuado cumplimiento de los requisitos señalados en la ley. La constitución de los bancos. El artículo 6 de dicho reglamento norma que los bancos privados nacionales deben constituirse en forma de sociedades anónimas, con arreglo a la legislación de la República, y observar todo lo que establece la ley de bancos, extranjeros, la ley de bancos, y si fueren los bancos extranjeros, ellos solo podrán establecer en el país sucursales en la República, y también pueden registrar oficinas de representación, pero estas oficinas de representación únicamente para la promoción de negocios y el otorgamiento de financiamiento en el territorio nacional. En cuanto a su capital pagado inicial mínimo, el monto mínimo del capital pagado inicial de los bancos y sucursales y bancos extranjeros que se constituyen en el territorio nacional es fijado por la Superintendencia de Bancos. Y en este caso está la resolución 81-2021 de la Junta Monetaria, que fijó para el año 2021 el capital pagado mínimo para los bancos que se constituyan, extranjeros que se constituyan o se establezcan en el territorio nacional, es en las cantidades siguientes. Si son bancos y sucursales extranjeros, es de 150 millones de quetzales, y si son bancos de ahorro y préstamo de la vivienda, es en 49 millones de quetzales. En cuanto al capital social de estos bancos, de los bancos nacionales, estará dividido y representado por acciones, las cuales deben ser nominativas. Los bancos y sucursales extranjeros pueden aumentar el capital autorizado, pero eso lo deben de informar a la Superintendencia de Bancos dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que ellos hagan dicho aumento. En cuanto al capital pagado de los bancos, del capital pagado de las sucursales de bancos extranjeros, ese dinero debe ingresar, radicar y mantenerse efectivamente en el país, y no puede ser retirado sin autorización previa y expresa de la Junta Monetaria. En cuanto a su registro,
La autorización, ya dijimos que la da la Junta Monetaria y es la que va a denegar o autorizar la constitución de los bancos y previo dictamen de la Junta Monetaria. Y que estos se deben de registrar tanto el testimonio de la escritura constitutiva junto con la certificación de autorización de la Junta Monetaria ante el registro mercantil, y este sin mayor trámite deberá de inscribirlos. En cuanto a la administración de los bancos, la administración de los bancos tiene que ser a través de un consejo de administración y gerencia, y los bancos deben tener ese consejo de administración, el cual debe estar integrado por 3 o más administradores, quienes serán los responsables de la dirección de los negocios de los mismos, y en los consejos de administración y gerentes generales o quien hagan sus veces deberán acreditar que son personas honorables, solventes, con conocimientos y experiencias en el negocio bancario y financiero y también en la administración de riesgos financieros. Tanto los administradores como los gerentes generales tienen deberes y atribuciones, y dentro de esas están que ellos son responsables de la liquidez y solvencia del banco, deben de definir la política financiera y crediticia del banco y también deben de controlar su ejecución. Deben velar porque se implementen e instituyan y se mantenga un adecuado funcionamiento y ejecución de las políticas y sistemas y procesos que son necesarios para la correcta administración y la evaluación de los riesgos, y deben velar por las operaciones, porque las operaciones activas y contingentes no excedan de los límites que establece la ley. También deben de conocer y disponer que sea necesario para el cumplimiento y ejecución de las medidas de cualquier naturaleza que la Junta Monetaria o la Superintendencia de Bancos les establezcan en el marco siempre de las competencias y la ley. Deben también conocer los estados financieros mensuales y aprobar los estados financieros anuales de la entidad bancaria o grupo financiero, y deben de estar respaldados siempre por auditoría interna que debe ser anual. En cuanto a las responsabilidades, los miembros del Consejo de Administración y gerentes generales de los bancos tienen responsabilidades civiles, administrativas y penales, y estas responsabilidades se van a ocasionar por las acciones u omisiones que ellos realicen en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Y también ellos tendrán que ser responsables ilimitadamente hasta con sus bienes personales por esas acciones u omisiones que ocasionen. Tienen algunos impedimentos para que puedan ser miembros de un consejo de administración o gerente, y no pueden ser miembros de un consejo de administración ni gerentes generales de un banco nacional o administradores de una sucursal. Los miembros de los consejos de administración, gerentes generales, funcionarios y empleados de cualquier banco, a excepto de que de esta disposición solo quedan los miembros del consejo de administración y gerentes generales de las empresas que se conformen como un grupo financiero. En cuanto a los bancos extranjeros están regulados también en una resolución de la Junta Monetaria, que es la 279-2002, que establece que un banco financiero se entiende que aquel banco financiero domiciliado en el exterior a cuya entidad bancaria autorizada y supervisada conforme a la ley de origen. En cuanto a la solicitud para el registro de una oficina de representación de banco extranjero domiciliado en el exterior y de su representante legal, debe de presentarse también una solicitud ante la Superintendencia de Bancos, y debe contener como mínimo la información siguiente: datos generales del representante legal designado por el banco extranjero para operar la oficina de representación en Guatemala, lugar para recibir notificaciones en Guatemala, razón social y nombre comercial sin abreviaturas del banco extranjero que gestiona la oficina de representación, país de origen en que tenga su domicilio el banco extranjero y dirección del banco extranjero, exposición de motivos y fundamento de derecho en que basa su solicitud, petición en términos precisos y concretos. Y al igual que para la solicitud de los bancos nacionales privados, esa solicitud debe ir respaldada por una serie de requisitos
que deben adjuntarlos a la solicitud como constancia extendida por la autoridad competente del exterior de que el banco extranjero está constituido, que es supervisado y realiza actividades. Y también deben adjuntar copia o fotocopia del aviso del banco extranjero al supervisor bancario extranjero del nombramiento del representante legal para operar su oficina de representación en Guatemala y realizar las actividades de promoción de negocios y otorgamiento de financiamiento. Y deben adjuntar copia del informe de estados financieros auditados por el contador público y auditor independiente, y esto debe incluir notas financieras del último ejercicio de solicitud o la memoria anual de labores del banco. Dirección donde va a funcionar la oficina de representación en Guatemala, declaración escrita del banco extranjero relativa a si ha sido o no sometido a procedimientos de inobservancia de lavado de dinero o si ha sido también procesado judicialmente por actividades relacionadas con el lavado de dinero u otros activos. Y también debe de adjuntar un documento del compromiso del banco extranjero de remitir a la Superintendencia de Bancos por medio de su representante legal la información periódica ocasional que ésta le requiera relativa a los negocios y oficinas que realice en el territorio. Y el procedimiento de aprobación es igual que el Banco Nacional, que debe ser aprobado previo dictamen de la Superintendencia de Bancos y será autorizado por la Junta Monetaria. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes.